Está Vico Cayoja en la zona del Hospital Oncológico. Adelante, Vico, por favor, con el reporte. Gracias, Cecilia, amigos oyentes de Frecuencia Urbana. En esta mañana estamos en el Hospital Oncológico. Los trabajadores del Hospital Oncológico han salido a protestar y están dejando adelante una medida de protesta, un paro de 24 horas. Estamos con el doctor Maichan. Doctor, muy buenos días. ¿A qué se debe esta medida de presión? Estamos en un paro de 24 horas por el incumplimiento de las autoridades a no entregar nuestra ropa de trabajo, la bioseguridad que nos corresponde a cada trabajador. Y también hay servicios que han dejado de prestar servicio. Así es, tenemos varios servicios ya en cuarentena. Está el servicio de radioterapia, que es el tratamiento que hacen los pacientes. Tenemos más de 28 funcionarios en cuarentena, 7 de ellos ya están positivos. El servicio de mastología también está en cuarentena, mamografía. ¿Hasta cuándo es esta medida de presión, doctor? Es un paro de 24 horas. El día de hoy, todo el día de hoy vamos a estar con esta medida hasta que nos den una respuesta. Si no tenemos ninguna respuesta el día de hoy, el día lunes, entraremos el miércoles y jueves en un paro de 48 horas. Perfecto. Y hasta el momento, ¿cuántos son los funcionarios que ya se les ha detectado COVID? Son más de 7, 8, hasta que tengo entendido unas 10 personas por lo menos que están con el positivo y otras estamos esperando los resultados. Más de 20 personas esperando el resultado. Bien, perfecto, lo ha escuchado Cecilia. Vico, por favor, consúltele quién tiene que darle esta indumentaria de bioseguridad. ¿Es el gobierno municipal, el Ministerio de Salud? ¿Cómo está organizado eso? Doctor, una consulta. ¿Quiénes tienen que brindarles estos equipos de bioseguridad que ustedes están pidiendo? ¿Cuáles son los niveles de gobierno que deben atender su pedido? Al ser un hospital de tercer nivel, es la gobernación que se tiene que hacer cargo de este pedido. Pero estas compras que se hacen internamente encargados de gerencia y recursos humanos. Ellos tienen un presupuesto ya realizado cada año para estas necesidades que hay para cada funcionario. Este año se ha presupuestado 96.000 bolivianos para esta compra. Muy bien, gracias, doctor. Ya lo escuchó Cecilia, ese es el pedido y también el reclamo que están haciendo. Hay 7 trabajadores del hospital que han sido detectados, son casos positivos de COVID-19. 3 servicios han dejado de prestar sus servicios, entre mastología, mamografía y radioterapia, y también los trabajadores están manteniendo esta medida de presión por 24 horas. Si no son escuchados, el próximo jueves lo harán por 48 horas. Cecilia, adelante. Muchísimas gracias, Vico, por ese reporte. Entonces, hay esa protesta en las puertas del oncológico, es personal de salud del oncológico que está protestando porque no tiene las medidas de bioseguridad para seguir trabajando. Hay cerca de 10 ya trabajadores de salud que tienen el COVID-19 positivo. Así que, bueno, vamos a aguardar cuál será la respuesta de las autoridades. En este caso decían que ya estaba previsto supuestamente un presupuesto por parte del CEDES para poder brindarles esos equipos de bioseguridad. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.